que tengan ustedes? Emilio Bandón. Ya cumplí. Emilio Bandón. ¿Qué edad? Voy a cumplir ya 83 ahora en abril. Y yo voy a cumplir 85. ¿Y dónde nacieron? Pico Blanco. Pico Blanco. Pico Blanco. ¿Pico Blanco muy lejos de aquí? Sí, sí queda lejos. ¿Y allá arriba cuántas personas vivían? ¿Los dos nacieron en Pico Blanco? Sí. Bueno, porque nosotros desde el capitalismo estábamos ahí. Bueno, yo en sí aquí llevo 11 años. Sí. Y todo el otro tiempo fue arriba. ¿Verdad? Desde que nací. Entonces, lo que estudiamos en una No, yo no estudié. escuelita rural que había. Yo lo que sé lo aprendí con una mujer después que nos dio clase mía y a la hermana mía. Lo que aprendí, y fue poco. ¿Nunca fuiste a la escuela? No. Yo no fui a la escuela. ¿Allá arriba había escuela? Yo sí estaba ahí, bueno, yo sí fui a la escuelita rural, esa que vivía más acá en el otro, más cerquita que había una maestra ahí que se llamaba Oliva. ¿Y tal? Y entonces sí uno a dar clases, no iba ahí todos los días. ¿Y hasta qué grado estudiaste? Ahí yo cogí hasta segundo grado, tercero. Después el otro tiempo, cuando estaba en el ejército, nos daban clases y después superación allá arriba en Pico Blanco. Y entonces que llegué al noveno. Yo no tengo grado ninguno. ¿Y qué hacías allá arriba? Yo no trabajé nunca en el campo ni nada. Yo lo que hice fue en la casa. Pero hacerle la comida a la gente que trabaja en el campo, eso es trabajo también. Sí. Eso sí. Cocinar con leña, con una zambara. Entonces en aquel tiempo lo que sí, bueno, era capitalismo, pero lo que sí había era mucho respeto entre las personas. Y sí, se pasaba necesidad que no tenía posibilidad de conseguir un jefe de finca, porque ahí la finca era grande, que le diera trabajo. Y bueno, que conseguía trabajo, sí, tenía que trabajar muchas horas, pero bueno, ganaba, cuando que decían 8 reales, que eran 80 aquí, o un peso en el día. Pero bueno, había de todo y muy barato, las cosas lo que valían eran un kilo. Y entonces por eso se sobrevivía bastante bien. Vaya, que tuviera la posibilidad de poder trabajar con un dueño de finca de eso. Porque por esa parte el viejo mío tuvo suerte. Suerte porque un dueño de finca que se llamaba Virginio Sabina le hizo un contrato por 10 años. Eso hacía el contrato los 10 años y podía sembrar, te daban un área de tierra, 2 o 3 caballerías, te las prestaban, ¿no? Por 10 años eso. Entonces tú sembrabas ahí café, sembrabas vianda y tenías posibilidad, tenías tus animalitos también. Entonces cuando que existía que tenías que dar la tercera, otro jefe de finca de eso exigía la mitad, otro la cuarta es de 4 partes y 1. Y así, pero por esa parte nosotros tuvimos suerte, que tuvimos esos 10 años, y porque ya cuando se cumple el contrato tienes que irte. Mi papá no tuvo suerte. Y entonces, pero en eso hubo otro jefe de finca colindante que habló con el viejo mío cuando se le cumplió el contrato, que no, que pasara para allá sin contrato ni nada, y que cogiera 2 o 3 caballeros de tierra ahí, que ese era de los Millares, se llamaba Pepe Millares, José Millares. Y entonces allí estábamos mejor. Porque el viejo mío tenía una cría de carnero grande que era la mitad con el dueño. Tenía una cría de puerco enorme que era la mitad con el dueño. Tenía como 10 o 11 reses que le daba 1 o 2 reses al año. Y que ese entonces de las viandas
él no le exigía que tenía que dar la tercera ni nada, sino cuando él venía de Santa Clara, porque tenía una casa ahí. Él le decía, tráeme una poca vianda ahí, eso, él no andaba pidiéndole parte igual ni nada, sino como que él echaba 15 días y como ahí descansando y eso. Y entonces no le exigía de la vianda, no le exigía la tercera. Y entonces del café sí, la tercera también del café que recogí. La otra parte era del viejo. Nosotros no, nosotros sí empezamos a trabajar. Y éramos muchos, éramos 7. 7 en aquel tiempo, porque no tenía trabajo. Porque los jefes de finca allí no le daban trabajo a nadie. De rareza. Mira, los hermanos míos sí, los hermanos míos tuvieron suerte porque 2 jefes de finca, uno de cada uno, y bueno, uno le pagaban 80 kilos y al otro le pagaban 1 peso. Pero ya con eso se subsistía. Porque antes 1 peso eran 100 hoy. No más. No, porque los toques eran kilos, la sal valía unos kilos, el azúcar también. El arroz muy bueno, eso no llegaba a 1 peseta. Mucho menos. Y había de todo, barato todo. Y entonces, por eso ¿Los contratos eran en papeles o era de acuerdo normal? No, los contratos eran con papeles. ¿Y sabían leer y escribir? Y Sí. ¿sabían firmar? El viejo mío no era mucho, pero sí sabía. Mi abuelo lo que hacía era poner el dedo. Sí, cuando no sabían, sí, pero los viejos míos sí sabían leer y escribir. ¿Y por qué se tenían que ir después que se acabara el contrato? ¿Por qué se tenían que ir después del Pues contrato? ya Sí, porque ya eso era un contrato. eso era un acuerdo que tenía ya el jefe de finca. ¿Y no podían seguir después con otro contrato más? No, en ese tiempo yo no vi que le hicieron, ¿tú sabes por qué? Porque de esa forma el jefe de finca tenía ganancias, porque ahora ya en 10 años ya tú tienes una colonia de café formada. Ya cogía todo. Entonces ya tenía toda esa área limpia, entonces todo eso le quedaba libre a él. Y eso era la idea de muchos, no de todos, pero de muchos. ¿Y qué sembraban aparte de café? No, ahí se sembraba malanga, se sembraba yuca, de boniato, de todo eso se sembraba, porque eran áreas bastante grandes. Porque el segundo jefe de finca que tenía al viejo mío con cerca de 3 caballerías. ¿Y los animales eran de ustedes o de ellos? ¿Los animales? ¿Tenían animales? Sí, en ese ahí sí tenía cantidad de varios puercos y una cría de carnero grande y dio 11 reses, una bestia. ¿Pero esos animales eran de ustedes? Sí, eso sí, pero había que darle un ejemplo, de los carneros era la mitad de la producción. Los hombres eran 20 carneros, 10 eran de él y 10 de... Pero la tierra era del dueño de la finca. Lo que te daba está esa área ahí como de 3 caballerías. Y entonces ahí tenía una cría de puerco grande también. Y de las reses no le exigía tanto, le daba al año una res o 2 según la producción que tuvieran las reses. ¿Y tenían que buscar las cosas en otro lugar? O sea, comprar las cosas, había tiendas ahí. Bueno, en ese caso, también había unos compradores que compraban todas las producciones que tenían los que trabajaban así como el viejo mío, la malanga y todo eso por área, ¿no? Que uno vivía en Nicaragua que le decían Luis Rojas, que tenía una casita en el rincón de Naranjo. Entonces él iba arriba, recogía todas esas producciones en un área o 2 remulos, porque tenía unas cosas, y la traía para esa casita y pues pero entonces
le daba al viejo mío como forma como de un vale que le servía para el año completo. Que podía comprar, por ejemplo, un saco de arroz, podía sacar un saco para que se lo pagara, por ejemplo, si era en enero, para que se lo pagara en la cosecha de café. Él le daba el año completo para que se lo pagara. Y así, por eso te digo que nosotros en ese caso Sí. tuvimos bastante suerte, porque teníamos esa gente sí tuviera suerte. Y los que no tenían esa suerte, ¿qué tenían que hacer? pasar hambre. Casaba, hombre. Y no podían ir a otro lugar. Se Sí, mudaban. pero ¿a dónde? Si todo Era era todo igual, el mismo el mismo régimen, el mismo todo. rey. Y no había personas que contrataran para un día y cosas así. O sea, que un día hacía falta recoger algo y lo contrataban ese día. Sí. No, por eso habían dueños de fincas, sí, que Dueños de por eso finca, era algunos. todo dividido por fincas Era alguno. y linderos. Y entonces sí, había que necesitaban, pero un ejemplo, si necesitaban que tú le trabajaras 4 días, bueno, ya cuando le trabajaste esos 4 días, que ya él resolvió aquel, ya tenías que ir. Y así sí, más o Y menos. vivir, no, había mucha gente que vivía en el callejón, porque no, casas no dejaban hacer la venta con las fincas. ¿En el callejón a la intemperie o...? No, una casita. No, una casita. Hacían una casita, pero en el callejón. Tú sabes que antes había una cerca por un lado y una por el otro para vivir. Y entonces ahí en ese medio era donde se podía vivir. Sí, porque ¿Y no estorbaban ahí? desde aquí del tope de... Ahí no estorbábamos. Desde el tope de aquí de arriba hasta Guinía, eso era cuando era un callejón de 2 linderos, ¿no? De ahí para allá eran dueños de fincas porque se dividían. Y para acá igual. Y entonces el callejón ese era para, cuando creo que decía, el que estaba buscando, el que venía del pueblo, de Guinía, de un lugar a buscar trabajo, porque se veía mucho, le decían transeúnte. Venían con su saquito a cuesta, con su pertenencia y buscando trabajo y eso ahí, pero tenía que venir por el callejón. Si se metía por una finca de sin permiso, ya, porque te digo que había mucho respeto en ese tiempo. Ese era el camino real. Sí. Sí, ese era de todo el mundo. Y robo, el que agarraran robando, venía una pareja de la Guardia Rural de Guinea, le daba 4 o 6 planazos y ese no robaba más o tenía que perderse de toda esa zona. Y por eso los robos, los poquitos que habían, estaban detectados enseguida. Y así. Entonces casi todo el mundo le temía mucho a aquello, porque siempre andaba en pareja, ¿no? Veníamos en el ejemplo de Guinea, 2 soldados a caballo. Y entonces todo el mundo le temía mucho porque por nada te daban 2 planazos. Sí. O 4 si tenían que darte, pero existía un respeto enorme. Si tenían que ir al pueblo, ¿para dónde cogían? ¿Para Guinea o cogían para Nicaragua? Bueno, los que vivíamos en Pico Blanco, Siempre había, iban. porque cuando eso no existía, en ese tiempo que te estoy hablando, no existía hospitales ni vacunas ni nada de eso. Había que ir a Guinea. En Guinea donde había 2 o 3 medios. Había que ir a caballo o Porque no tuviera caballo ni a pie. o si era un caso un poquito grave o algo, había que echarlo en una camilla y llevarlo. Familia. Bueno, nosotros nos conocimos porque en ese tiempo había mucha alegría para las fiestas, y entonces casi todos los fines de semana habían fiestecitas familiares en un lado, en el otro. Pero eso acá era casi todos los sábados, porque ya te digo que había mucho entusiasmo en la fiesta y eso, y se daban fiestas muy buenas. Y así había otra que hacían altares, que había gente que eran todos los años hacían altares, que sentían muchas velas y eso. Y lo daban, había veces que lo daban sin fiesta, pero había veces que lo daban con fiesta. Entonces esa fiesta, eso era la noche completa, todo, bailando y entonces, aparte que nosotros somos medio parientes, somos medio primos.
Y entonces nos conocíamos Sí, porque vivíamos juntos Entonces, bueno, en las fiestas esas hicimos la relación. y familia, mi familia, mi papá y mi mamá son Entonces tenemos dos hijos, dos. Odalis y Igual Carlos. y Cali. Y nietos tenemos dos nietos. Uno que tiene Rolandito y no, 4. nietos 4 y bisnietos 2. ¿Y cuántos hermanos eran ustedes? Nosotros éramos 7. Y nosotros éramos 5. 5, bueno, uno bajó unos meses o 3, el último, que tuvo la vieja mía, se murió. Que tuvimos que de un lugar que decía la Algarroba, que era donde teníamos la finca esa, que teníamos muchos animales, hubo que llevarlo a pie, de ahí a Guinea, que era, de ahí a Guinea hay un aproximado 12 kilómetros por dentro de los montes y que era, bueno, el callejón que yo te hablaba ahorita. Y entonces, bueno, él tuvo una enfermedad que cuando ellos decían ataque meningitis, ¿no? Sí. Meningitis. Y se murió a los poquitos días. Y entonces después, bueno, quedábamos 4. Ya hoy quedamos 1. Nosotros quedamos 3 nomás. ¿Vivían todo el mundo juntos o cada uno en su casa? No. Ahí cada uno vivía en su casa. Cada uno tenía su familia en su casa. Sí. Sí, porque ya después vino el tiempo de la revolución y eso, entonces la gente se fueron casando y a unos le daban casa y otros las hacían y así ya se fue cambiando ya otra cosa distinta. Y después habían cooperativas y eso. Sí, había cooperativas y Cooperativas. Ya después de eso ya el trabajo era distinto. sí. Porque todo el mundo tenía trabajo. Ya después había mucho trabajo. El que no trabajaba era porque no quería. Y después de eso, bueno, en sí, yo puedo decir que tuve una vida un poco sacrificada, porque tenía que estar muy movilizado en los trabajos y por aquí y por allá, entonces estaba mucho tiempo fuera de la casa y así. Cuando estaba en el ejército tuvo 6 años. Hasta la isla de la juventud fue. Allá se pasó 9 meses en la isla. Y así, fue una vida un poco sacrificada, bastante. Pero bueno, había que hacer. Porque todo el mundo estaba más o menos haciendo igual. Todo el mundo tenía que ir a hacer la zafra, un ejemplo la zafra 70, y entonces todo el otro tiempo era en la empresa de café. Que yo eché casi 43 años trabajando en café. Era todo el trabajo mayormente era en mi grupo para trabajar en café. ¿Y arriba tenía una casa que se la hicieron después o la hicieron ustedes? Sí, no, Sí, ahí teníamos una casa buena. teníamos una casa buena. No las hicieron. Sí, que el comandante Félix Torres fue el que las mandó a hacer, pero eran 25 casas. Entonces yo tenía una que me la hicieron, me ayudaron a hacerla de teja y tabla, para allá cerquita. Y después cuando se enfermaron los viejos míos, que se murieron, entonces me pasé para la casa del viejo mío. Y ahí llegué unos cuantos años más. Porque primero falleció el viejo y después, primero una hermana mía, después el viejo y después la vieja. Entonces después de ese tiempo estábamos. Y siempre fue un sobrino que por una cosa u otra tenía que venir para así, siempre. Que tenía que ir a la hermana tuya. Y bueno, como le decíamos nosotros, le dábamos el abrigo ahí
Y estaba con nosotros ahí el tiempo que hiciera falta. A Y así. Renier, que lo criamos nosotros. Pues. Como pasó con Renier, que mayormente lo criamos nosotros porque quedó huérfano de 10 años. De madre y padre. Y la abuela que se había muerto ya. Entonces, todo el tiempo estuvo con nosotros. Hasta que estudió y ya cogió su... ¿Qué tenían que hacer para estudiar los hijos y eso? Estudiar lejos. Renier estudió en Toque. Muchas veces, es verdad que en Jibacoa sí lo recogía un carro, pero de arriba de Pico Blanco tenía que venir a pie siempre. Que bajar a pie, bajo de agua, como fuera. Y tú ves Carlos. Carlos estudió, él terminó la universidad, estudió en la universidad y eso lo terminó con una chismosita por la madrugada ahí. A veces metía las noches enteras estudiando con una lámpara, porque no había la corriente ni... Y bueno, se graduó de ingeniero. Ingeniero mecánico. Ingeniero industrial. Mecánico. Mecánico. Sí, pero ¿Tienen consejos para la próxima generación, para la nueva generación, para estos chiquillos? ¿Tienen algún consejo que darles? Nada. Que ellos tienen que Ya ellos tienen otra vida estudiar distinta. y que es muy... Ellos tienen una vida distinta a la que tuvimos nosotros, entonces ellos lo que tienen es que estudiar. Todo lo que una persona estudie nunca está de más. Eso es lo más cierto. Nunca está de más que tú aprendas más. Porque fíjate, Carlos tuvo el estudio ese. Y él vino a trabajar ahora, después de tantos años, ahora es que él estaba trabajando en lo que él estudió. El otro tiempo estaba en otros trabajos. Pero yo le aconsejo a ellos que todo lo que puedan estudiar, que estudien, que no saben, nadie sabe lo que va, qué vida le puede coger después que le haga falta.